Comercial Nuestra Señora de las Misericordias les da la bienvenida a este gran foro importante. En esta sesión vamos a discutir cómo nuestra institución puede aportar al Plan Decenal Educativo Nacional. Para eso seguiremos esta agenda de suma importancia. Primero está contemplada con la bienvenida, oración, himnos, presentación, orientaciones del FEN 2025, apertura del foro, apertura mesas de diálogo y reflexión, sistematización y por último el cierre. Foro educativo institucionales y municipales en el marco del FEN 2025. Para iniciar esta jornada invitamos a la hermana para que realice la oración. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a pedir un favor, un completo silencio. Hablemos con el silencio para poder hablar con Dios, ¿les parece? Ese silencio que pocas veces nos gusta hacer y que no lo tenemos como amigo, compañero. Ese silencio que muchas veces es el que nos orienta, nos guía. Es aquel que nos hace pensar y direccionar lo que somos, en el estado de vida que estemos o en la edad que tengamos. Pero es muy importante. Por eso, si podemos, cerremos los ojos y hagamos conciencia de lo que soy. Pero no nos quedemos ahí, hagamos conciencia también de lo que debiera ser. Y hablemos con Dios. Y este Dios, hermanos, no tiene religión. Es el Dios que nos ama. A Él no le interesa sino amarnos. Conectemos con este Dios. Nuestra mente, en ella nuestras ideas, las ideas que tiene el mundo, y desconectémonos de todo aquello. Por unos minutos no nos deja conectarnos con el Dios que tú crees, que yo creo, con el Dios creador, con el Dios que nos ama, con el Dios que nos permite estar al lado de Él, aún en medio de nuestras limitaciones. Soy mediador, claro, soy docente, soy mediada, claro, soy estudiante, pero ¿saben? Eso no es nada para Dios. Lo que a Dios le importa es que usted y yo somos hijos y nos ama con todas las fuerzas como papá que no nos desatiende. Por eso en esta mañana hagamos conciencia del amor tan inmenso que Dios nos tiene. Y el profeta Josué, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice: no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Y San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nos va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos olvidemos de estas palabras, mediadas, mediadores. Todo lo podemos, querida rectora y mesa principal. Él nos dice: todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y en el Salmo 46, Él nos sigue animando a través del salmista. Y el salmista nos hace ver que Dios es un Dios grande. Y en esta mañana nos quieren dar una medicina espiritual, alentadora, y nos va a decir que nosotros adaptemos esta situación en nuestras vidas. Confía en el Señor con todo el corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Señor, haznos el favor y regálanos humildad. Y todas estas citas, queridos presentes acá, nos recuerda que Dios está con nosotros en todos los momentos. Por tanto, queridos profesionales en tan delicada misión, mediadas, nosotros nos dice que podemos confiar en la fuerza y en la guía que es el Señor. Digámosle al Señor que se quede en nosotros. Digámosle al Señor que nos dé sabiduría y la paciencia para manejar los desafíos que se presenten en las CBAs, Comunidad de Vida y Aprendizaje. Ayúdame, Señor, por favor, a mantener la calma y la compostura en los momentos difíciles, como mediada, como mediador, como administrador. Y dame, Señor, paciencia, empatía, sabiduría, fuerza, motivación, calma, compasión y sobre todo, Señor, ayúdame a tratar al otro como yo
quiero ser tratada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, las notas del himno. Los invitamos a colocarse de pie. Tomamos asiento. En el marco de nuestro compromiso y excelencia académica, nuestro foro institucional se rige por la siguiente normatividad. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, sus artículos 72, 164, 165, 166 y 167. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026, la Constitución Política 1991 en su artículo 41 y en el Acuerdo Municipal 00284. En el artículo 164 de la Ley 115 define los foros educativos como espacios de participación destinados a reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades pertinentes. Los compromisos de este foro es cumpliendo con los compromisos plasmados en la Declaración del Foro Nacional de Educación 2024, Colombia Revolución con los territorios, entre los cuales se resalta, primero, la activación y resignificación de los mecanismos legales de participación como los foros y las juntas territoriales de educación y los gobiernos escolares que ordena la Ley 115 de 1994. Segundo, la promoción de la participación en todas las poblaciones, territorios, sectores, gobiernos, organizaciones, comunidades, colectivos, entidades y movilizaciones con la que debe ser acordado el proyecto educativo del país, que se rige recogido en el cuarto Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035 como política de Estado. Y por último, el llamado de la incidencia ciudadana de las juntas comunales, las organizaciones étnicas, sindicales, académicas, culturales, juveniles, cívicas y sociales de todos los sectores relacionados con la educación en la construcción de las políticas públicas para la garantía del desarrollo del derecho humano a la educación. ¿Cuál es el objetivo del foro? Fomentar la participación ciudadana alrededor de la garantía del derecho a la educación en los territorios en el marco de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 115. Generar un diálogo territorial alrededor de los desafíos, prioridades y transformaciones necesarias del proyecto educativo del país en los próximos 10 años. Construir insumos que aporten al diseño del Plan Nacional Decenal de Educación, asegurando una participación amplia y democrática de la comunidad educativa y otros sectores aliados y socializarlos con el Ministerio de Educación Nacional. Las temáticas propuestas en este foro son las siguientes. La primera línea es la educación incluyente con enfoque de género intercultural y antirracista desde la perspectiva de la justicia social, la paz y la reconciliación. La segunda línea es el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación en la educación. La tercera línea pública financiada, la tercera línea pública financiada y la última, otros temas, componentes o prioridades de acuerdo con las comunidades educativas en sus territorios, consideren que deben ser incluidos en el Plan Decenal de Educación. En el subtema que se va a trabajar en la línea número 9, presentada por la Secretaría de Educación, es el fomento de la salud mental y el bienestar en los estudiantes de la edad de la media para promover estrategias de manejo del estrés, la ansiedad y la presión social.
La metodología de este foro institucional y municipal se va a desarrollar de la siguiente manera. Habrá un espacio central de apertura, instalación y conferencia central del líder del foro, será la moderadora. Se realizarán mesas de trabajo grupales según las líneas temáticas convocadas y seleccionadas previamente. Se dará un diálogo de saberes alrededor de la pregunta orientadora expuesta en la línea determinada de la mesa y otros interrogantes que surjan en el momento. Cada mesa tendrá un moderador y un relator. Se redactará una conclusión por mesa de trabajo. Y por último, en el cierre del foro se leerán las conclusiones de cada mesa. Se seleccionarán las conclusiones más relevantes en torno a las temáticas desarrolladas que se presentarán en el 28º Foro Educativo Municipal 2025. Invitamos a nuestra rectora. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerles a todos los asistentes por atender esta convocatoria. Para nosotros es muy importante cada uno de sus aportes en este foro educativo institucional, que como bien lo dijo nuestra presentadora, tendrá como propósito brindar insumos para construir el plan nacional, el plan decenal de educación para los próximos, como su nombre lo indica, 10 años. Entonces, cada uno de los aportes que aquí se den serán de suma importancia. Quiero presentarles en esta apertura a nuestros panelistas invitados, a quien le agradecemos también que hayan tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros toda su experiencia y todo su conocimiento en las temáticas. Comienzo con nuestro primer invitado, el doctor Zamudio Mosquera Palomeque. El doctor Zamudio es abogado litigante con especialización en Derecho Penal y Administrativo, magíster en Derecho Administrativo y PhD en Solución de Conflictos. Cuenta con 30 años de experiencia docente. Entre estos está su cargo actual, que es en la Universidad Simón Bolívar, docente del programa de Derecho, y ha ocupado cargos como concejal de Barranquilla, diputado del Atlántico y jefe de control disciplinario del departamento. También contamos con la presencia de la licenciada Marinelda Salas Contreras, especialista en estudios pedagógicos y magíster en educación, destacada docente y reconocida sindicalista, actualmente miembro de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, comprometida con la defensa de los derechos del magisterio y la construcción de un sistema educativo más justo, una defensora activa de la equidad de género y la dignificación de la mujer. Su liderazgo es un ejemplo para las nuevas generaciones de educadores. Contamos también en esta mesa con el licenciado Walter Montaño Ramírez, docente e investigador en matemáticas y tecnología, licenciado y magíster en matemáticas con especializaciones en didáctica, física general e inteligencia artificial. Con 10 años de experiencia docente, ha contribuido al diseño de programas académicos y actualmente investiga en educación STEAM y tecnologías emergentes. Tenemos también a la profesional en psicología Indira Cervantes Mendivil, psicóloga referente del programa de salud mental y convivencia social del municipio de Soledad. Actualmente está en la Secretaría de Salud y es la que se encarga del abordaje de situaciones de intento de suicidio, violencia intrafamiliar y consumo de sustancias SPA. Contamos también con la presencia de la licenciada Karen Adárraga Buzón, licenciada en Educación Especial, profesional de apoyo pedagógico con 8 años de experiencia en el programa de inclusión en el Departamento del Atlántico. Actualmente se encarga de atender las instituciones
adscritas a la Secretaría de Educación de Soledad, entre ellas esta institución. Y finalmente, quien les habla, Rosa Belén Suárez Camacho, ingeniera química de profesión, doctorante en educación, magíster en educación y especialista en estadística aplicada. Actualmente me desempeño como la rectora de esta institución. Entonces, con estos panelistas invitados, vamos a dar inicio a la presentación de cada uno de ellos. Esto tomará un tiempo máximo de 15 minutos y le doy el inicio al doctor Zamudio Mosquera, quien abordará la temática número 1, en la mesa de trabajo número 1, que es educación incluyente con enfoque de género, intercultural y antirracista, desde la perspectiva de la justicia social, la paz y la reconciliación. La construcción de la paz y la justicia social suponen el fomento de una educación integral con proyectos educativos institucionales, proyectos institucionales de educación campesina rural, proyectos educativos comunitarios o como los denomine cada pueblo indígena, o el proyecto educativo comunitario intercultural y planes de desarrollo institucional pertinentes que incorporen los saberes culturales y ancestrales, la perspectiva de género, la reconciliación de la sociedad en su conjunto y el respeto por los derechos humanos. La pregunta orientadora a esta mesa es: ¿qué estrategias y prácticas deben implementarse para asegurar una educación incluyente que promueva la equidad y diversidad de género, el respeto por la diversidad de capacidades y por la diversidad cultural, y la lucha contra el racismo, garantizando así una formación integral que contribuya a la justicia social, la paz y la reconciliación durante la próxima década? Al finalizar cada uno de los ponentes, ustedes podrán hacer 2 preguntas como público, 2 preguntas máximo a los intervinientes en este panel. Pero eso lo vamos a hacer al final de la intervención de ellos. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, rectora. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es muy grato estar en este espacio en donde veo personas que se están educando y personas que son educadoras. Digo esto porque yo soy producto de la educación y cada vez que estoy en un foro aprovecho para mandar este mensaje. Pero ante todo quiero dar gracias a la hermana que hizo la inauguración del evento, porque nos invocó a Dios sobre todas las cosas, y ustedes saben que desde mi punto de vista, y creo que es lo normal y lo correcto, nada se puede hacer sin su bendición. Tenemos que arrancar desde el punto de vista espiritual y con Dios. Ante todo, como dijo la hermana, Dios no tiene religión. Lo importante es adorarlo a Él por encima de todas las cosas. Y dicho eso, entonces volvemos a lo terrenal. Les voy a contar quién es Zamudio Mosquera brevemente para que entiendan por qué soy producto de la educación y por qué los invito a que nos eduquemos todos. Yo nací en el departamento del Chocó en el año 1965. Les quiero decir que el Chocó es el departamento más pobre de Colombia. Bueno, no pobre, allá lo que hay es miseria. Y todavía hay miseria en el departamento del Chocó en el siglo XXI. Me trajeron a Barranquilla cuando tenía 5 años de edad. Y me trajeron a vivir en ese momento, y creo que todavía, al peor barrio de Barranquilla. Al más feo. Al barrio La Chinita. No sé si lo conocen. Bien. Y ahí crecí hasta mis 18, 20 años. ¿Y qué les quiero decir? Que gracias a la educación, soy abogado, tengo 2 especializaciones, tengo 2 maestrías y tengo un doctorado. Soy profesor de universidad hace 30 años. Soy abogado litigante. He ocupado las más altas dignidades en el departamento del Atlántico. He sido concejal de la ciudad de Barranquilla.
he sido diputado del Departamento del Atlántico, presidente de la Asamblea Departamental, incluso gobernador encargado en varias ocasiones. Les comento todo esto no para jactarme como ser humano, ni para mostrar ego. Se los comento es para decirles a ustedes que con la educación podemos lograr todo lo que nos proponemos. Ese es el mensaje. En todos los niveles, tanto académicos como, por decirlo así, de alguna forma, en el medio en que nos desenvolvemos, he obtenido los máximos méritos. Pero eso es producto de la educación. Entonces, llamo a decirles a ustedes que me agradó mucho cuando la doctora Rosa me invitó al conversatorio, porque me permite exponerle, y este es mi grano de arena para la humanidad, me permite exponerles que con la educación salimos adelante. Pero tenemos muchos tropiezos. Voy a referirme al primero, el enfoque de género en la educación. Sí, para nadie es un secreto que en Colombia y en el mundo, y sobre todo en muchos países musulmanes, islamistas, hay una desigualdad entre hombres y mujeres para el acceso a la educación. Aquí en nuestro medio, en el pasado era más fuerte, ya hoy está mucho más avanzado, estamos más limitados, ha habido más conquista de las mujeres. Pero todavía subsiste el hecho de que algunos hombres digan, la mujer es para que esté en la casa lavando los platos y atendiendo a los niños. Todavía eso existe. Y eso tenemos que acabarlo. ¿Y cómo se acaba? Con las luchas sociales. Las mujeres, como tal, tienen que liberarse de ese yugo del machismo. Y nosotros los hombres tenemos que autoeducarnos, eliminando esa barrera del machismo para que el país pueda desarrollarse. Ojo, no solo es por el desarrollo del hombre, también es por la libertad de las personas. Porque una mujer subyugada es una mujer que no progresa, está obstruida. A veces tiene mucho potencial la mujer y no puede desarrollarlo porque su pareja no deja que lo desarrolle. Incluso hay mujeres profesionales muy capacitadas y están en la casa porque el marido les dice o tú o yo, así de sencillo. Entonces hay momentos que hay que romper esas barreras para que la mujer se libere y para que el pueblo se desarrolle, para que el país se desarrolle como entidad. Si ustedes ven los países desarrollados, la mujer trabaja igual que el hombre. Pero hay una cosa cierta, que no vamos a negarlo, es que en estos países en desarrollo, sobre todo el nuestro, todavía tenemos tintes machistas. Y yo invito a los hombres para que soltemos esas ataduras y las mujeres para que luchen por su libertad en torno al machismo. Y hay que decir también lo siguiente, cuando hablamos, les voy a hablar desde el punto de vista legal, cuando hablamos del enfoque de género, no solo estamos hablando de la mujer biológica. Y aquí voy a hablar entonces sobre un tema muy importante que tiene que ver con que hay personas que nacen siendo hombres y se identifican con el género femenino por cualquier circunstancia. Pues informo, les digo a ustedes que esa forma de inclusión también tenemos que tenerla en cuenta. El ser humano no vale por lo que haga o por lo que sea. El ser humano vale por su capacidad de aportarle amor al mundo, de aportarle desarrollo a la sociedad, independientemente de su preferencia sexual e independientemente de la raza a la que pertenezca e independientemente de su color de piel. Entonces, por esa razón, todas esas limitaciones tenemos que acabarlas. ¿Y saben cómo se acaba eso? Solo y únicamente con la educación. Yo no diría que existe racismo, yo diría que existe la discriminación. Y la discriminación es lo que ustedes conocen como bullying. Y esa discriminación se aplica a todo el mundo y en todas partes del mundo. Pero en los países latinoamericanos como el nuestro, todavía
seguimos pensando en el siglo XVI como pensaban los españoles. Y entonces a la sociedad la clasificamos por estrato. Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Y clasificamos a los seres humanos por su color de piel o por de dónde vienen, desconociendo las capacidades que cualquier ser humano tiene. ¿Y eso qué significa entonces? Que independientemente de la raza, hay personas muy inteligentes, personas muy capaces, que saben muchas cosas que nosotros no sabemos. A mis estudiantes, yo les digo, yo aquí vengo a enseñar con una pretensión. Mi pretensión es enseñar, pero también les digo, también vengo a aprender, porque hay muchas cosas que ustedes saben que yo no sé. Entonces, yo tengo las máximas distinciones académicas en un área del derecho, en un área de la vida, pero usted puede conocer otras áreas que yo no conozco y por lo tanto tengo que respetarlo. ¿Por qué? Porque sus saberes son distintos a los míos. Entonces usted va a encontrar que las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades Rum y otra serie de comunidades que hay en el mundo y aquí en el país, en Colombia específicamente, tienen unos conocimientos que no se han dado a conocer al mundo. Hoy en día, por ejemplo, es un boom la medicina natural. Hoy día las personas están acudiendo a la medicina natural. ¿Por qué? Porque la medicina química está matando a la gente, te cura una enfermedad, pero te crea otra. Entonces, hoy en día, cuando acudimos a la medicina natural, ¿saben qué estamos haciendo? Volviendo a nuestros ancestros. Estamos volviendo a los orígenes, a las comunidades indígenas y las comunidades étnicas, raizales, negras, palenqueras, que curaban con plantas. Hoy en día nos venden un potecito de plantas que están deshidratadas en un pote y es una planta, no es químico, pero es una planta que los indígenas sobre todo y los afrodescendientes ya manejaban hace mucho tiempo y nos las empacan y las venden como un producto de un laboratorio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la inclusión la hacemos nosotros y la hacemos con educación, es la única forma. Les digo, a pesar que soy abogados, las leyes no incluyen a nadie. Las leyes no incluyen a nadie. ¿Saben por qué? Porque quienes hacen las leyes, las hacen para ellos, no para el pueblo en general. Las hacen para su propio beneficio. Entonces nosotros tenemos que incluirnos. ¿A través de qué? De la educación. ¿A través de qué? De Dios. Hay que encomendarle todo a Dios y echar para adelante. Yo a veces estoy en esta posición, cuando estuve, por ejemplo, de diputado, de concejal, de gobernador encargado, y yo miraba hacia atrás, y yo decía, ¿yo cómo llegué aquí? Yo cómo llegué aquí, un hombre de allá del Chocó, un hombre de la Chinita, un hombre negro, un hombre pobre, ¿cómo llegué yo aquí? Y les digo, la única explicación es la explicación divina, es Dios. Entonces les invito a ustedes a que sigamos ese camino primero. Y veo las niñas que están aquí en el curso y les voy a decir algo muy importante. Miren, la mujer es la que da la vida y la mujer es la que puede proyectar la vida. Y si la mujer se educa, si la mujer se prepara, es imparable. Tenemos ejemplos muy importantes en el mundo. Margaret Thatcher, por ejemplo. Les digo, y hay una cantidad de personajes femeninos que han marcado los derroteros del mundo y la mujer es la que manda porque la mujer tiene el conocimiento cuando se educa y la capacidad. Entonces, le digo a ustedes, jóvenes, sí se puede, ojo, sí se puede, pero para eso hay que educarse, principalmente hay que venir al colegio, a la universidad, a hacer las especializaciones, las maestrías, los doctorados, hay que escribir, hay que mostrar de qué estamos hechas. La mujer no es sexo, la mujer es amor y la mujer es capacidad, pero cada mujer es la que pone eso y lo demuestra, con su comportamiento, con su actitud. Podemos ser alegres, podemos ser contentos, pero una cosa es eso, que es el folclore, y otra cosa es mi capacidad académica y lo que yo muestro. Entonces yo a ustedes invito a las niñas a que no se dejen valorar por su cuerpo, no se dejen manipular
por cosas que tengan que ver con sexo o con economía. La mujer que está preparada académicamente sale adelante por encima de cualquier cosa. Y ese es el mensaje. Mire, hay personas que dicen, no, es que yo soy pobre. No, es que yo nací pobre y se va a quedar así. No, señor. Usted tiene un cerebro y tiene una capacidad que le ayuda a producir cosas y a echar para adelante. Me llamó mucho la atención la presentación del licenciado que está aquí, que tiene el conocimiento de las nuevas tecnologías. Miren, la educación moderna está basada en tecnologías. Y aquí voy a decir algo que suena, de pronto puede sonar duro, pero lo voy a decir. Señora rectora, mire, nuestros pensos académicos están diseñados para mantenernos abajo. Están diseñados para que la gente no se desarrolle. Están diseñados para ser empleados. Pero con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con el internet, con profesores como el que está aquí sentado, nos da la libertad laboral. Si aprendemos tecnología, no tenemos que trabajar para nadie, ni depender de nadie. Quitémonos de la mente el pensamiento que vamos a ser empleados de una fábrica. Vamos a decir, yo voy a montar mi propia fábrica. Vamos a empoderarnos. Sobre todo las mujeres tienen que liberarse de ese punto de vista. Y para eso el futuro está en las tecnologías. Y ahí tienen al profesor para ese efecto. Ya para cerrar digo lo siguiente. La gente nos habla entonces de la discriminación, nos hablan del racismo y esas cosas. Pero miren ustedes, los primeros esclavos del mundo no fueron negros, fueron blancos. ¿En qué sentido? Cuando cae el Imperio Romano, los que eran poderosos económicamente esclavizaban a los que eran pobres. Le prestaban plata y si no le pagaban se convertía automáticamente él y su familia en esclavos. Aquí en América Latina, por ejemplo, los primeros esclavos no fueron negros. Fueron los indígenas, los dueños de la tierra. Cuando los españoles llegaron aquí, cuando los europeos llegaron aquí, ¿qué pasó? Sometieron a los indígenas como esclavos y los exterminaron, los acabaron. Y ya como no tenían quien trabajara para ellos, fueron a África y nos trajeron a nosotros, también como esclavos. Pero la esclavitud moderna es la falta de educación. ¿Por qué les digo? Porque yo soy un hombre negro, y lo digo con sinceridad, era un hombre pobre, pero hoy en día, en nombre de Dios, con todo y mi negrura, he ocupado las mejores posiciones. Y mi mensaje es que el que se educa y el que progresa no está discriminado. No está discriminado. Porque ¿a quién discriminan? Discriminan al pobre. ¿A quién discriminan? Al que no tiene plata. Usted va a Estados Unidos, que es el país donde hay más discriminación. Y los negros que tienen plata están en la élite. Vean ustedes el del señor Barack Obama y toda su descendencia. Son negros, pero como son ricos, entonces están en la élite. A ellos no lo discriminan. ¿A quién discriminan? Al negro pobre. Aquí en nuestro medio pasa igual. El que tiene plata, bienvenido. Una anécdota pequeña aquí ya para cerrar, doctora. En una ocasión yo estaba estudiando mi especialización en Derecho Penal en la Universidad Libre de Barranquilla. Y yo me había comprado el último carro del momento por mi trabajo. Y lo tenía parqueado y estaba obstaculizando a una señora. Una señora encopetada así, toda rubia, hermosa, tal. Entonces estaban buscando de quién era el carro que la tenía obstaculizada. Y yo fui y le dije, señora, discúlpeme, ya le quito el carro, qué pena con usted. Y me dijo, ¿y ese carro es tuyo? No creo. Tú serás el chofer. Así me dijo. ¿Por qué? Porque me evaluó por mi físico, ¿cierto? Y así están enseñados a evaluar a la sociedad, a las personas. Entonces, me dice un amigo, no se lo quites, déjaselo ahí. Y se lo dejé ahí. Entonces, después la señora tuvo que ir donde yo estaba a decirme, señor, qué pena, qué vergüenza, excúseme.
yo no pensé que el carro fuera suyo. Le digo, pues se equivocó, fíjese que el carro sí es mío, porque tengo con qué comprarlo y además porque yo estudio en esta universidad. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Que si usted se educa, usted puede romper barreras. Y yo las he roto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zamudio. Nos ha ilustrado con su ejemplo de vida cómo se puede transformar un proyecto a través de la educación y un proyecto de vida. Queremos complementar esta mesa con un tema que para nosotros es importantísimo. Ya el doctor Zamudio habló de racismo, de inclusión en género, pero nos falta un fenómeno que se ha venido aumentando con los años en las instituciones y es la inclusión con niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Para esto, la licenciada Karen nos hará también su disertación. Siempre he dicho esta frase, sin diversidad no hay inclusión, ¿cierto? Ese respeto a las diferencias, ese respeto a que no todos somos iguales, pero merecemos todos en igualdad de condiciones y de oportunidades. Desde mi experiencia como docente de apoyo en el Departamento del Atlántico, me he enfocado en visibilizar el tema de inclusión educativa en estudiantes con discapacidad y trastornos. No es un tema muy fácil, pues aún hay muchos cuestionamientos porque pues aún nos falta como que mucho por dar en el sentido de que tenemos que ser como más flexibles, mucho más aceptación y aún eso se ve. Desde las aulas pues se evidencia mucha discriminación cuando un estudiante tiene unas condiciones individuales diferentes al resto de sus pares. Se ha logrado ir concientizando que toda esta población tiene los mismos derechos, tiene las mismas oportunidades, pero que todo ha sido logrado dentro de sus posibilidades. En este espacio quiero pues como enfatizar de que esa inclusión y diversidad, que son dos términos bastante correlacionados, pues nos llevan a pensar de que todos, cada uno de nosotros, esto nos ha servido en nuestro crecimiento personal y colectivo como individuos y pues aún estamos como que en ese quehacer diario de esa aceptación, de esa concientización. Muchas gracias a la licenciada Karen. Quiero indicar también cifras con respecto a este tema. En 1992 había un niño por cada 2.500 diagnosticados con autismo. Uno por cada 2.500. ¿Cuánto fue el último registro? 2022. Uno por cada 50. Un tema para analizar. O tenemos más diagnósticos, porque muchos pasaron por las instituciones educativas, por los colegios, de hecho hasta en las universidades, sin ser diagnosticados, sin ser comprendidos, y hoy tenemos la posibilidad de saber que hay personas con pensamientos neurodivergentes. El otro día lo dije, tendríamos que hacer la reflexión nosotros y mirar a ver si nos aplicaran así como adultos un test. Probablemente encontraríamos muchas sorpresas y entenderíamos por qué cada uno tiene sus características personales que a veces no son caladas bien en los entornos. Y entonces entenderíamos a esos que son superactivos, que uno dice no se cansa de trabajar, trabaja como loco. Y entenderíamos también a aquellos que cuestionan todo. Y entenderíamos también a aquellos que se sumergen en la reflexión y en la introspección. Entenderíamos muchas cosas, pero a la gran mayoría de nosotros, por no decir que casi que el pleno de los mayores de 30 años que están en este auditorio, no fuimos diagnosticados. Por lo tanto, la escuela pasó por nosotros sin de pronto ayudarnos a encontrar nuestras propias respuestas. Pero justamente este foro lo que busca
es que a través de las mesas de diálogos nosotros podamos hacer esa reflexión, que podamos encontrar estrategias justamente que permitan atender a todos estos chicos con pensamientos neurodivergentes, con necesidades educativas especiales, a entender como inclusión toda la diversidad, llamémosla raza, género, condición social, porque como lo expuso bien el doctor Zamudio, es a través de la educación donde podemos encontrar avance en una sociedad. Y hoy tenemos una responsabilidad de plantear qué estrategias, qué debe abocarse en ese plan decenal de educación para que podamos tener una verdadera educación incluyente en nuestros colegios. Las preguntas van al final, quisiera que la apuntara para poder darle el paso a la primera etapa. Quiero que la apunte, ya voy a mandar a una niña para que esté atenta. Perfecto. Continuamos con el tema de la mesa 2. Uso y apropiación de las tecnologías, la información y comunicación en la educación. Y para esto llamamos al profesor Walter Montaño. Buenos días. Bueno, miren, primero quiero contextualizar algo, y es que el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial, pues en nuestra época va muy arraigada a pues algo que quiere la ONU. Desde la UNESCO, pues se busca que los estudiantes se alfabeticen con habilidades, haya una igualdad de género y la inclusión y equidad entre todos los estudiantes y personas que van a una educación superior. Pues es el cuarto ODS que busca una educación de calidad. Es como la contextualización antes de empezar a hablar. Desde nuestro marco teórico, desde la pregunta que nos formulaban acá, es de qué manera se puede integrar las TIC y la inteligencia artificial en la escuela para transformar y potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje, proyectando al país como una potencia en este ámbito. Bueno, el país, primero debemos de tener presente que son las TIC, ¿cierto? Y estas tecnologías pues lo que buscan es la transformación de la información que ya tenemos para hacer una apropiación pedagógica en los maestros y discentes, de tal forma que esto sea un aprendizaje significativo. Además, las inteligencias artificiales que entran dentro de la rama de las tecnologías emergentes, busca también pues el aprendizaje adaptativo. No es solamente decir, yo utilizo ChatGPT y me hace todas las tareas. No, ChatGPT te puede ayudar a estudiar, puede adaptarse a la forma del estudiante y puede darles unas maneras en que el estudiante aprenda. Además de eso, tenemos simuladores. Ejemplo, es difícil de pronto ir a una clase de física en 11 grado, dar circuitos y explicarle a los niños, a las niñas en este caso, cómo circula un electrón. Eso no se va a ver porque no está dentro de nuestro espectro visible. Y otros factores también a tener presente es pues que la IA desde el año 2002, por allá en noviembre, a finales de noviembre, con la aparición de ChatGPT, hizo un cambio o una revolución. Ya vamos para 2 años de tener lenguajes, chatbots, que nos permiten obtener respuesta inmediata, y con el avance tecnológico ahora pues tengo estudiantes de pronto a nivel de colegio o a nivel de universidad que te muestran, ejemplo, profesor, estoy dando tal tema, voy a hacer una canción, y te colocan el tema y la misma inteligencia artificial te genera una canción con ritmo y todo, y tú quedas como que, o sea, bien. ¿Quién te enseñó eso? Nadie. Lo aprendió solito. Además de eso hay que tener presente algo. Colombia es el primer país en Latinoamérica que tiene una facultad de inteligencia artificial, Universidad de Manizales. Y estamos avanzando ahí. Primer país en Latinoamérica que va a tener un programa de física computacional. Nada más, hasta el momento nada más existe en Brasil y en Alemania. Y va a estar aquí en Barranquilla, les adelanto eso.
Bueno, aquí debe haber una transformación, y una transformación pues que nos dice desde orden mundial, la UNESCO, que esa transformación debe de darse no solamente desde los estudiantes, sino también desde los docentes. Nosotros debemos de irnos adaptando a estas nuevas tecnologías. Hay universidades como la Universidad de Cambridge que no sabe cómo calificar. Ejemplo, les manda a hacer un ensayo a los estudiantes, no saben cómo calificar ese ensayo, porque las aplicaciones que le pueden detectar inteligencia artificial fallan, sobre todo cuando el estudiante no es de ese país. Y en la traducción hay equivocaciones. ¿Listo? Entonces, miren hasta dónde estamos llegando. Entonces, aquí hay que comenzar a hablar desde la parte ética del uso de la inteligencia artificial. No solamente tener en cuenta que la inteligencia artificial llegó y se va a quedar, sí. Pero recuerden, la inteligencia artificial va de la mano del desarrollo de las mismas personas, del desarrollo de la ciencia. Si no hay desarrollo de la ciencia, esto decae en algún momento. Y aquí pues llegamos a un punto interesante, y es que para aplicar la inteligencia artificial debe haber una transposición didáctica en el aula. La transposición didáctica arranca en algo en que la adaptación de los conocimientos. Yo no puedo llegar con el mismo conocimiento que doy clase en una universidad a un colegio. Debo contextualizar, no es lo mismo dar clase en La Misericordia, dar clase en el INEM. Los contextos son diferentes. Debemos evitar los tecnicismos excesivos, debemos seleccionar los contenidos. Esto es interesante, ojo. Si vamos en el tiempo, por allá en 1990, si alguien quería aprender otro idioma para avanzar, aprendí inglés. 2000, para avanzar otro idioma, inglés. 2010, para avanzar otro idioma, inglés. 2020, para avanzar otro idioma, inglés. Pero si nos vamos a la tecnología, primero fue C, después C++, en programación, después fue Oracle, ahora está Python, y vamos avanzando cada 5 años, va cambiando el lenguaje de programación y va cambiando las tendencias mundiales en tecnología. Y eso es un ciclo. Ahora, la inteligencia artificial en la enseñanza va de la mano de, lo decía ahorita, el contenido. Pues debe ser muy adaptativo a los estudiantes. Recuerden que ahora estamos hablando mucho del diseño universal de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje se debe ir adaptando a los estudiantes. Debemos de tener un ensayo de problemas, debemos de tener experimentos y una exploración. Aquí es donde entra muy de la mano la parte de pensamiento computacional, entra de la parte de las actividades conectadas, desconectadas, entra la parte de programación y recopilar y analizar datos. Ojo, no todo lo que nosotros hagamos con inteligencia artificial y con las TIC nos van a servir. Entonces, para que haya un potencial transformación en el aula, debemos de tener contenidos de adaptación, personalización del aprendizaje, tutorías virtuales. ¿Eso quién nos los da? Inteligencia artificial y las TIC. Y para la evaluación, pues a nosotros nos puede servir mucho evaluaciones automatizadas, recomendaciones de recursos y seguimiento del proceso. Cuando hablamos de evaluaciones automatizadas, ejemplo, cuando colocamos un examen, ¿cierto? Eso se le conoce como Machine Learning, aprendizaje automático. Nosotros le colocamos a cualquier software o a cualquier nube cuáles son las respuestas correctas. Él está aprendiendo, el sistema. ¿Quién le está alimentando? Nosotros. Acá pues debemos de tener presente que para que esto tenga un impacto deben de pasar 4 condiciones básicas. Primera, formación docente continua. No es solamente llegar, utilicé inteligencia artificial y ya. Segunda, infraestructura y tecnología adecuada. Aquí vamos en que, ejemplo, actualmente el gobierno nacional está tomando muchos colegios para que funcionen como universidades, pero cuando nosotros vamos a los colegios, no va a tomar el colegio que tenga menor infraestructura, toma el que tiene mejor infraestructura. Entonces las tecnologías deben de ir adecuadas a las infraestructuras de las instituciones. Políticas públicas de inclusión e innovadoras. Ojo, acá siempre hablamos que la inteligencia artificial y la TEC lo que busca es incentivar
la inclusión de estudiantes desde diferentes modos de aprendizaje y las innovaciones en cómo se enseña. Y como decía ahorita, tener un enfoque ético y crítico sobre el uso de las inteligencias artificiales. Bueno, en conclusiones, pues se busca una evaluación y una mejora continua, una ética y una privacidad del curso y unas planificaciones y diseños curriculares continuos. Aquí hay que tener presente algo. No que lo que yo planeé hace 5 años es lo que me va a servir actualmente. La educación va cambiando. Y además de eso, pues de pronto acá en la diapositiva no sale, pero cuando nosotros comenzamos a revisar datos, encontramos que del 15 al 30% de maestros actualmente en Colombia, según cifras de Fundación Movistar, tenemos que son profesores que están planeando clases de forma didáctica con el uso de inteligencia artificial. Si revisamos, el 61% de estudiantes, no hablo nada más de educación básica y media, están consultando la inteligencia artificial para que les resuelva problemas de ciencias y matemáticas. Y un dato curioso que me llamaba la atención, alrededor del 44% de estudiantes a nivel de básica y media están consultando cómo aprender japonés, me llamaba mucho la atención eso, aprender japonés con inteligencia artificial, y un 70% el segundo idioma, que es el inglés. Entonces miren que los estudiantes lo están utilizando. Importante tener presente, ojo, nosotros no vamos a llegar a la implementación ni a la mejora continua de inteligencia artificial y TIC si no hay una inversión, si no hay capacitación continua y si no tenemos presente que lo que estamos dando dentro de clases se va a reflejar al mundo exterior. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en la universidad nosotros trabajamos con la creación de fármacos, que es la investigación desde la parte computacional, desde la física. La creación de fármacos, tomamos moléculas, pasa algo muy interesante, en Europa se simula el fármaco antes de dárselo a un animalito, en Latinoamérica primero se le da al animal y si funciona, se le da al humano. En Europa no, en Europa primero se simula si va a funcionar, después que se pasa al estudio con animales y posteriormente con humanos. Aquí nos volamos esos pasos. ¿Por qué? Porque estamos un poco rezagados con el uso de las tecnologías, sobre todo desde la parte de programación, desde la parte de actividades. A veces nosotros decimos, ¿cómo hago yo que esto llegue a mi clase? Pero a veces lo hacemos y no sabemos que lo estamos haciendo. El año pasado me invitaban a un foro de educación y pasaba una delegación de Barranquilla y comenzaba a hablar de cohetería. Y yo pasé a hablar y mostré algunas cosas que hice aquí en el colegio y mucha gente quedaba como que, o sea, eso lo hicieron, sí, niñas de 10º grado, de casualidad que hasta la niña, 10º grado tiraban su cohete, volaba y esas cuestiones, y todos quedaban como que, o sea, ¿eso en verdad lo están haciendo? Sí, y estamos haciéndolo desde una clase de física. Entonces, la invitación acá es, primero, la infraestructura debe de mejorar, segundo, capacitación, y tercero, nosotros tenemos potencial, ¿cierto? Ya tenemos la primera facultad de inteligencia artificial, vamos a tener el primer programa de física computacional, pero también necesitamos personas en formación que se coloquen en el punto en que yo vengo a aprender y no que las cosas me las haga la inteligencia artificial. Gracias. Nos llena de orgullo que uno de nuestros invitados sea de la casa y que domine con tanto averaje también esta temática tan importante y sobre todo tan contextualizada, porque lo dijo bien él, queremos resolver todo con ChatGPT, pero ChatGPT es inteligencia artificial, le tenemos que poner nuestra humanización, es decir, la inteligencia humana. Continuamos con la intervención de la mesa 3, educación pública financiada, y quién más que
la licenciada Marinelda Salas para hacer esta intervención, ya que es una de las temáticas que actualmente se está abordando a nivel de las diferentes reuniones que se tienen con el gobierno nacional a través del sindicato. Buenos días. Yo voy a romper el protocolo porque esto me limita. Una sensación de más de libertad. Lo que hizo el doctor Zamudio, generalmente yo también lo hago cuando a los estudiantes les digo que estudiar paga, y cuando los padres de familia les digo que no gastan en sus hijos, sino que invierten en educación, que no se necesita para triunfar en la vida, para transformar nuestra historia de vida y la de nuestras familias, involucrarse en nada indebido, ni hacer nada ilegal. Desde el estudio es una herramienta importante que nos ayuda a nuestra historia de vida personal para transformar, pero también transformar la historia de vida de nuestras familias y de las comunidades en las cuales nos desenvolvemos. Y el tema del racismo, estudiando en la Universidad del Atlántico mi licenciatura en Ciencias Sociales, almorzaba en la casa de una compañera y juiciosa fui a lavar el plato porque me habían brindado almuerzo, y en ese momento que yo estaba en la cocina llegó una amiga de ella que no me conocía y yo escuché cuando dijo: ¿y qué te pasó con la muchacha que te trabajaba? Real. Y mi amiga soltó la risa. Dijo: no, esa es mi amiga que estudia conmigo en la universidad, porque generalmente las muchachas del servicio de color negro, ¿cierto? Entonces eso es real. Cuando nosotros hablamos de financiación de la educación pública, es una lucha que las organizaciones sindicales, en cabeza de FECODE, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ha venido librando por más de 20 años. Y en las redes sociales está el estigma y el señalamiento a las organizaciones sindicales. Aprovecho a ustedes, padres de familia, y a las chicas, que cuando los maestros y maestras suspendemos clases, no nos quedamos en la casa. Nos vamos a las calles a exigir y a defender esta educación pública. Y quiero que sepan que si hoy la educación pública no se ha privatizado en Colombia, es precisamente por la lucha que hemos adelantado en las calles de este país. Por eso tenemos educación pública, que no sucedió con la salud. La salud fue privatizada. La educación pública no la han podido privatizar. Mientras haya maestros y maestras que con el alma y el corazón la defendamos. Yo soy producto misericordia de la primaria del Miguel Ángel Güiles, que era en ese entonces la escuela número 62 para niñas, que está en el barrio Carrizal, de las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. Allí hice mi educación primaria. El bachillerato en el barrio Las Nieves, institución educativa Elena de Choán, y mi licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico. Entenderán por qué quiero tanto a esta educación pública. Y soy mamá de un solo hijo que estudió primaria, bachillerato en el Jesús Maestro de aquí de Soledad, público, y es licenciado hoy en lengua castellana de la Universidad del Atlántico, concursó y hoy es docente de la institución Gabriel Escorcia Gravini del municipio de Soledad. Entonces también me entenderán el por qué con el alma y el corazón, mientras Dios me dé licencia, seguiré defendiendo la educación pública. Sistema General de Participación, grábense esto, SGP. Hoy, hace más de 15 años, FECODE ha venido luchando que se aumente lo que se llama Sistema General de Participación. Y les voy a decir qué es. Son los dineros que el gobierno central le envía a los municipios, a los departamentos, ¿para qué? Para financiar educación, saneamiento básico,
agua potable y salud. Ese es el dinero que le llega a las alcaldías y a las gobernaciones. ¿Qué ha venido luchando FECODE? Que hace más de 20 años ha venido desfinanciando la educación pública y le han negado y le han quitado billones, no con M, con B, billones de pesos. El acto legislativo del 2024, por fin, con la lucha de FECODE y de senadores que entendieron que era importante hacerlo, porque ya lo decía el doctor Zamudio, un pueblo sin educación es un pueblo que no progresa. Mientras los países europeos y muchos asiáticos, los hoy llamados tigres asiáticos, como Singapur, Japón y todo eso del Pacífico asiático, invierten en educación, para estos países es un gasto. En esa lucha encontró FECODE el eco que muchos senadores de la República aprobaron el acto legislativo que reforma el sistema general de participaciones. Pero ya les voy a decir qué es lo que va a pasar. Y aquí ustedes como padres de familia tienen que estar atentos, no solo los maestros, porque ojalá, y anoten esto, no nos toque a los maestros salir a las calles nuevamente a defender esto. Y ya les voy a decir por qué. Profesora Liliana, dígame lo que le mandé ahí. En estos momentos, ese dinero que llega tiene una destinación específica. Es decir, los porcentajes, los entes territoriales, los municipios, los departamentos tienen que invertir eso que le mandan. ¿Cuánto hay para educación? 58.5%. En salud, 24.5%. En agua potable y saneamiento básico, 5.4%. Y en propósito general, 11.6%. Ese propósito general sí es destinación, lo que considere haga el alcalde y el gobernador. ¿Cuál es el rubro que más tiene porcentaje? Educación. Y miren lo que va a pasar. Ese acto legislativo debe ser reglamentado por el Congreso, por los congresistas, porque la normatividad así lo establece en materia constitucional. ¿Qué están pensando? Y alimentado por muchos alcaldes y gobernadores, que nunca, y eso tenemos que decirlo y lo digo con la firmeza, FECODE este año, todos estos años estuvo solo luchando por la reforma al sistema general de participación. Y debimos tener el apoyo de gobernadores y alcaldes, porque es que este dinero no le llega a FECODE. ¿Ese dinero a quién le llega? A los alcaldes y los gobernadores. Pero ahora sí, como ya fue aprobado, miren lo que están planteando. Y ojalá eso no pase en el Congreso. Y por eso les dije, vamos a salir a las calles a defender eso. ¿Qué están planteando? Que esos porcentajes desaparezcan y que le dejen a los alcaldes y a los gobernadores la libertad para que ellos inviertan de acuerdo a como ellos consideren. Entenderán que es importante que nosotros no nos dejemos quitar eso que está establecido. Y tenemos, repito, y se nos toca salir a las calles, lo vamos a hacer. Si yo al profe le digo que me vaya a hacer un trabajo en mi casa y le voy a pagar 300,000 pesos, será lo mismo que yo le digo al profe, vaya, hágame el trabajo en la casa y allá va a estar la señora Lourdes y póngase de acuerdo con la señora Lourdes a ver cuánto le va a pagar. ¿Será lo mismo, profe? Usted va seguro cuando yo le digo que le voy a pagar los 300,000 pesos. Allá la Lourdes dirá, bueno, profe, pero eso está muy caro, haga la rebajita. Con ese ejemplo coloquial, ¿me están entendiendo? Lo peligroso, y lo voy a decir aquí. Y esto no lo está inventando la profesora Marinelda. Aquí hay antecedentes en este país de un mal que se llama corrupción. Yo no lo estoy inventando, ¿cierto? Y tenemos alcaldes y gobernadores que le dan el manejo responsable a los recursos.
sí los tenemos, y invierten en lo que tienen que invertir, pero también hay alcaldes y gobernadores que no lo hacen. Y qué peligro tener una cantidad de dinero y que yo decida qué voy a hacer. Entonces, ¿qué pretende y cuál ha sido la lucha? Cerrar, aquí el doctor Zamudio también habló de las brechas, ¿cierto? Y ahí está en la pregunta orientadora. En estos momentos, las brechas de las inequidades sociales en este país son grandes. En materia de educación, acceso a la tecnología, aquí hablaba el profesor Montaña sobre ese tema. Infraestructura educativa, ustedes porque estudian en la Misericordia, yo que trabajo en el Jesús Maestro, pero no todas las instituciones de este municipio, para no irnos más lejos, muy lejos, tienen la misma infraestructura educativa. Ampliación de la planta docente. En estos momentos, dentro de los acuerdos de FECODE, está la modificación de un decreto que es el 3020, que establece cuántos estudiantes debe atender cada docente en el aula. Resulta que el señor Juan Manuel Santos nos incluyó en la OCDE, que son los países más ricos del mundo. Estamos ahí. Y en el campo de la educación, los países de la OCDE y países como Norteamérica máximo atienden en cada salón 20 estudiantes. Entonces nosotros estamos diciendo o somos de la OCDE o no somos de la OCDE. Hay que modificar el decreto y eso va a significar más maestros, ampliación de la parte docente, pero también esa brecha tiene que ver con construcción y más construcción de más instituciones educativas. Vamos al plan de alimentación escolar. El plan de alimentación escolar tampoco lo está inventando la señora Marinelda, tiene detrás una estela de corrupción. Muchas son las denuncias de la alimentación que se le brinda, ¿verdad? Universo del plan de alimentación escolar. Tenemos instituciones donde solo, por ejemplo, se le da a las niñas de 10 y 11 o hasta 9º grado. En la primaria 2 grados. No, aquí el plan de alimentación escolar tiene que ser para todo el mundo. La jornada única con condiciones. Mire, hemos asistido a instituciones donde los niños y las niñas almuerzan en los pasillos, en el suelo. Esa no puede ser una jornada única. Jornada única, y para que sepan ustedes que la jornada única también es una conquista de FECODE. Con la ley 115 de 1994 se consiguió la jornada única. Jornada única sí, pero no así. Claro que queremos que nuestros estudiantes permanezcan más en las instituciones, pero con las condiciones. Entonces, para no cansarlos, porque yo soy de las que me emociono con el micrófono. Rosa, ¿cuántos minutos van? Bueno, ya yo voy a terminar aquí. Para finalizar, concluimos. La financiación de la educación pública es obligatoriedad del Estado. Nosotros no nos oponemos a las iniciativas privadas. No nos oponemos, ¿verdad? Usted tiene un colegio. En este país las iniciativas privadas también están respaldadas por la Constitución política. Pero nosotros estamos defendiendo la educación pública, que es la educación que beneficia a la mayoría de los colombianos y de las colombianas. Defender la educación pública es hacernos o hacerla propia. Hacerla propia. Hoy todo lo que se tiene ha sido producto de la lucha. El que hoy, que las becas, que esto, ha sido producto de la lucha. La cualificación docente. Miremos el panorama en Soledad,
¿verdad? Miremos el panorama de nuestras instituciones educativas, pero sin embargo, aún en sitios donde las condiciones no son las mejores, aquí sacamos la casta. Sacan la casta ustedes los padres de familia, apoyando a sus hijos, sacan la casta ustedes los estudiantes preparándose, y obviamente los maestros nos ponemos la camiseta y nos ponemos la 10 para ofrecerles a ustedes lo mejor y seguir defendiendo esta educación pública. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada y magíster Marinelda Salas. Continuamos, con ella cerramos el tema de salud mental. Sé que ha sido una jornada que está extendida sobre el tiempo, lo entendemos, pero quisiera pedirles a ustedes que podamos dejar hoy estas mesas con estos aportes. Probablemente no alcanzaremos la socialización, lo entenderemos y lo haremos como comunicado, pero creo que se perdería este espacio si no se escuchan las voces de ustedes en las mesas que ahorita comenzarán. Muy buenos días para todos. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme y por permitirnos a todos hacer parte de este granito de arena que estamos aportando a la sociedad, a todos los estudiantes que son presente y son futuro. Entonces, vámonos especialmente a la pregunta de la mesa, que sería: ¿qué acciones deben implementar las instituciones educativas para promover la salud mental y el bienestar en los estudiantes de la media, para promover estrategias de manejo del estrés, ansiedad y presión social en esta era digital? Aquí hay unas palabras clave, como es era digital. El mundo va evolucionando, ¿cierto? El tema de salud mental siempre se ha manejado. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto ahora vemos más exposición en las redes sociales. También tenemos un acceso a estas redes sociales, a las noticias, y por eso de pronto le estamos haciendo como bastante énfasis. Pero es importante tener claro de que siempre se ha visto los problemas de salud mental. Aquí todos tenemos problemas, ¿cierto? Todos tenemos alguna dificultad en casa, en el trabajo, y es importante que tengamos claros que no son por todo el tiempo, sino que son momentáneos. Tener esa claridad y ser muy enfáticos en que el día a día trae su afán, ¿cierto? Siempre vamos a tener un inconveniente, vamos a correr que con la tarea, que con el examen final. Los docentes, el tema de calificar, de pronto que es algo agotador tener un salón de clases con bastantes estudiantes, la temática. Entonces cada quien tiene sus inconvenientes, desde casa también. Venimos a trabajar, venimos a estudiar, y la idea es desconectarnos un poco de lo que dejamos en casa. Tener control, el tema del estrés, siempre algo o un inconveniente va a producir un estrés. Siempre vamos a sufrir de pronto ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que cuando pasa algo que es más, por decir, que perdura en el tiempo. Esa es la diferencia. A veces coloquialmente o irresponsablemente decimos: yo estoy en depresión, o esa persona la veo como depresiva, ¿cierto? Hacemos de pronto unos calificativos que son mal usados, porque de pronto podemos venir tristes el día de hoy, pero eso no quiere decir que yo tenga una depresión. Podemos estar sufriendo de ansiedad. ¿Cuándo tenemos ansiedad? De pronto cuando estamos comiendo mucho, o hay personas que no dejan de comer, hay personas que por el contrario se empiezan a preocupar por todas las cosas y vienen muchos pensamientos a la mente. Entonces es importante detectar esos momentos, tener claro que el sentirse triste, el sentirse agobiado no es el final, y no es que ya nosotros estemos sufriendo de algún tipo de trastornos. De pronto es el desconocimiento. Cuando ya nosotros vamos a una terapia, ahí vemos la diferencia y decimos: bueno, esta persona sí puede ser diagnosticada. Incluso lastimosamente tenemos diagnósticos errados.
en momentos. Entonces, algunas de las estrategias que podemos implementar desde la institución son las charlas educativas. Es importante. ¿Por qué? Porque así transmitimos esa información de algunos temas específicos. Hoy en día los estudiantes piden los temas. Quiero conocer, digamos, el manejo del estrés, el control de las emociones, proyecto de vida. Los estudiantes cuando están en 9º, 10º y 11 grado, es importante que ellos tengan una idea, se hagan una idea de qué van a hacer en su vida, qué van a hacer en su futuro. Y eso hay que irlo encaminando por medio de información. A veces llegamos a 11 y decimos, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No sé si quiero esto o quiero lo otro. Entonces es importante conocer para poder tomar una decisión. El tema del manejo de la ansiedad, hay que crear espacios dentro de las instituciones, espacios reflexivos, espacios de escucha. Los mismos docentes podemos tomar ese papel de escucha o entre los mismos estudiantes. Desde la alcaldía del municipio de Soledad tenemos diferentes estrategias y pues me gustaría compartírsela para que también conozcan ustedes qué estrategias se están presentando de parte de Secretaría de Salud. Tenemos una estrategia con todos los estudiantes, el año pasado la veníamos manejando en los centros comerciales, se llama Cuéntame. ¿Qué trata Cuéntame? Cuéntame es un psicólogo gratuito que está para hacerte una guía, una primera atención psicológica. Hay que hacer la aclaración que es una orientación, porque no es que te vayan a dar una intervención, porque una intervención requiere de diferentes sesiones, ya depende lo que diga el especialista. Pero sí te da esa primera atención. Entonces, de eso se trata Cuéntame. Este año lo estamos implementando en las instituciones, porque de pronto realmente no veíamos esa cantidad de personas. Nosotros dijimos, bueno, una estrategia, un psicólogo gratuito, sin citas, se va a llenar, ¿cierto? Porque eso fue la idea o lo que de pronto podemos pensar en tener la facilidad del servicio. Pero también tenemos que ir a nuestro contexto. Estamos en un municipio donde de pronto, ay, si el vecino me ve, ¿qué va a decir? Estoy loco, tengo problemas. No, mi familia no puede tener problemas. Entonces, se puede presentar eso. O por el contrario, no, yo siento que estoy bien, eso fue un momento, ya eso pasó, eso no importa. Hay personas que han tenido intentos de suicidio en el municipio y luego los llamamos y decimos, ¿requieres de un psicólogo? ¿Estás en seguimiento? No, ya yo estoy bien, ya eso pasó. Y resulta que no pasó. Son crisis que pueden volver a repetir y es necesaria una atención psicológica. Entonces tenemos esa estrategia Cuéntame, la estamos llevando a las instituciones, unos psicólogos que son del Hospital Materno Infantil y ellos se acercan a los estudiantes que deseen, se pueden acercar a ellos y se le inicia la sesión. Es decir, la primera intervención del primeros auxilios o se le puede comentar y dar la información, porque también desconocemos los derechos que tenemos con la GPS. Ni siquiera sabemos que contamos con ese derecho de psicología o cómo es llevado. Entonces, gestionamos las citas prioritarias. También sabemos de los tiempos en que se demoran las citas. Por psicología a veces se demoran hasta 3 meses y esa es una de las luchas que estamos teniendo dentro de Secretaría de Salud para acortar esos tiempos de espera en citas. Pero por el momento gestionamos esas citas prioritarias, ya tenemos una articulación con Secretaría de Educación de que ellos nos transmiten esa información de los estudiantes que han sido detectados con cualquier síntoma. En la parte de psicología, cualquier sustancias psicoactivas o una ideación suicida o que ya han tenido un intento. Se gestiona la cita prioritaria con psicología o psiquiatría dependiendo del caso. También estamos trabajando con las familias. Hay que tener claro, hay que ver 3 enfoques, no solamente el individuo. Antes la psicología trataba al individuo y ya. Pero hay que ver el entorno del individuo, está la familia, están los colegios y están también los cuidadores. Ahora hay que prestarle atención a los cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores? Los mismos psicólogos que dan esa atención y los docentes que son los que están teniendo los casos, los que están observando y los que todos los días se dan cuenta de esos síntomas en los estudiantes. Entonces también tienen que recibir atención. Esa sería otra de las estrategias para implementar en las instituciones educativas, una formación hacia los docentes.
que ellos identifiquen los primeros signos de alarma. Cómo saber cuando un estudiante puede estar en riesgo de depresión o riesgo de ansiedad o si está pasando por tipo de violencia intrafamiliar. Entonces, eso es importante. La capacitación a los docentes, capacitación a los estudiantes, los mismos psicoorientadores también, saber canalizar esas circunstancias que pasan en el día a día. Entonces, esa sería una de las estrategias básicas. El tema de las charlas, ya se las había comentado, los espacios de escucha. Esos momentos también sería bueno incluirlos dentro del currículum, si se pudiera en algún momento, sería una idea. A nosotros nos dan sociales, español, matemática, física, qué bueno sería que nos dieran las emociones. ¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo tú controlas las emociones? ¿Cómo las lleva la inteligencia emocional? Entonces es importante algunas estrategias de estas implementarlas dentro de las instituciones y hacer talleres también. Incluso entre los mismos estudiantes tenemos otra actividad que era de voluntariado. ¿Qué estudiantes estaban interesados en transmitir esa información de salud mental? Es decir, así como están los voceros, así como están los representantes de cada salón, yo quiero ser representante de salud mental y yo voy a transmitir esta información, o se pueden acercar a mí y poder guiar también a ese estudiante que necesita ayuda. Es importante porque a veces los mismos estudiantes no se acercan a un docente por temor a ser señalado o porque es que le van a decir al papá o le van a decir a la mamá. Entonces, entre pares también es importante crear esos espacios. Esas serían algunas de las estrategias que pues yo sugiero para que realicen las instituciones educativas y también teniendo en cuenta las que ya estamos manejando dentro de la Secretaría de Salud. La idea es esa. Este año nosotros en el plan de acción que tenemos es trabajar cuidadores, padres de familia, docentes y los estudiantes. Gracias. A nuestra psicóloga Indira. Bueno, vamos a cambiar la dinámica porque estamos bastante sobre el tiempo. Solamente porque sé que hay una mamá que me levantó la mano, no puedo omitir el espacio para la pregunta porque le dije que al final, pero solamente una pregunta antes de irnos a las mesas de diálogo. Les dije, sé que el tiempo apremia, pero con todo el respeto, quiero que saquemos las conclusiones y poder llevarla. Una pregunta. La señora que ahorita levantó la mano. Gracias, señor Rosa. Me presento, usted me hizo la invitación. Soy la presidenta del barrio El Carnero, está ubicado aquí. El colegio está ubicado en el barrio El Carnero, tomándole la palabra al doctor, a la profe y al profesor y a la señora. Es algo que la Junta de Acción Comunal, la mayoría estamos recibiendo, no todos los barrios. Hemos recibido unos links, el barrio El Carnero fue seleccionado, unos links para hacer un diplomado de Derecho Internacional Humanitario. El barrio El Carnero lo recibió, hubieron preguntas, fueron respuestas, ahí está el diplomado para el barrio El Carnero. En relación a los niños y lo que dijo el doctor, es cierto, la educación va primero. Otra cuestión que es mi opinión, de acuerdo a ese diplomado, la discriminación existe en todo lugar, no solo la raza ni educación, incluso para intervenciones, cuando se van a hacer asamblea, foro, estigmatizan a una persona ya porque viene, vamos a hablar vulgarmente en este sentido, a ella no, a él no, ¿ya? Ahí se violan algunos derechos. En relación a la cuestión de los discapacitados, los niños autistas, es una condición. El barrio El Carnero ha intervenido como presidenta. Hay 2 niños, son hermanitos, en el Santander. Ya la condición de la nena, excelente alumna. Hay un niño, lo llevo aquí,
Estuve mirándolo aquí en el entorno del barrio y va ocupando el primer puesto. Ya sabe multiplicar, sabe dividir, a pesar de la condición que tiene de ser autista. La maestra los están sobrellevando, incluso la directora. Yo le agradezco esto de corazón y que con el favor de Dios, doctora Rosa, me dé esa oportunidad porque hay niñas y me las pueda incluir aquí para que no sea una llamada inclusión y tengamos en cuenta algo, es una condición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy importante la participación de los gremios también en este espacio. Les voy a mencionar, si hay alguien que está de pronto que la pregunta la pueda manejar dentro de la mesa, yo les pediría que la abordáramos por razones de tiempo. Bueno, profe. La pregunta va para Marinelda Salas. Sabemos que la educación pública está corriendo peligro. Yo quisiera que explicara brevemente qué pasaría si esos bonos escolares que se están tramitando, por decirlo así, en el Senado, llegasen a ser aprobados. Bueno, gracias por recordármelo. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, revivió algo que no ha sido llevado a debate en las presentaciones anteriores, pero esta vez sí ya fue llevado a debate y en la Comisión Sexta ya fue aprobado 7-3, 7 a favor, 3 en contra, el tema de los bonos escolares. El tema de los bonos escolares no es más que una forma elegante de privatizar la educación pública. Es lo que nosotros llamamos las becas en las instituciones privadas. A veces los papás dicen, pero ¿dónde dice que van a privatizar la educación pública? Es que aquí no va a salir un decreto que diga privatícese la educación pública, sino que las acciones son las que nos van a llevar a privatizar. Los megacolegios, construidos con dineros del Estado, pero entregados a particulares, ¿verdad? Eso es privatización de la educación. Separaron en Colombia, con la lucha de FECODE, separaron los megacolegios. Y aquí hay unos compromisos. Por ejemplo, si alguien conoce el de la 4 con Murillo, que se llama Olga Emiliani, aquí hay un compromiso que las alcaldías deben asumir los megacolegios a la educación pública. Ya el Olga Emiliani fue asumido por el distrito de Barranquilla. Ya no es una institución privada, es una institución pública. Y eso es producto de esta lucha que adelantamos las organizaciones sindicales. Los bonos escolares no es más que darle al padre de familia la posibilidad que matricule a su hijo en una institución pública. Alguien me dirá, bueno, privado, yo tengo la opción de matricular, pero hay que decirle al padre de familia, si ustedes, muchos de los que están aquí, quizás estudiaron en instituciones públicas, privadas que ya no existen, porque esa es una iniciativa privada. Yo tengo el colegio este año, 20, 30 años, pero yo lo cierro, por algunas circunstancias lo cierro, las instituciones públicas no se van a cerrar. Entonces, ¿cómo queda usted que tiene a su hijo estudiando en una institución privada que de pronto va a desaparecer? ¿Verdad? Y ese dinero, miren, y aprovecho, profesora Rosa, usted que es rectora, los dineros que llegan por gratuidad no le alcanzan a los colegios. Y pregúntense y busquen la información, ¿cuánto manda el gobierno por un estudiante en la educación pública por dineros de gratuidad? Y pregunten a los colegios que tienen beca cuánto mandan por un estudiante privado. Y ustedes se abismarán de la diferencia. La beca del colegio privado vale más que el estudiante de colegio público. Por eso no las acaban. Entonces, eso va camino, y esa es otra pelea, perdónenme el término, que tenemos que adelantar para que no pasen los bonos escolares en
el Congreso de la República. Muchas gracias, Mari. Un fuerte aplauso a nuestros invitados y muy agradecida con su participación.